Bienvenidos de nuevo al Regreso a Casa. Yo soy Marcos Groda y el anfitrión de este programa. Y este es uno de nuestros episodios especiales del Regreso a Casa desde Inglaterra. Nos encontramos grabando aquí en el Oratorio Brompton, de la biblioteca, que es parte del pequeño oratorio. Pero vamos a aprender más sobre eso en un momento, porque el invitado de este episodio es el padre Creighton Jobe. Hola, padre. Bienvenido al Regreso a Casa. Gracias. Usted tiene un poquito de acento inglés, por eso no nos dice de dónde proviene usted. ¿Por qué no empezamos por ahí? Porque va a ser una sorpresa para nuestra audiencia. Bueno, yo creo que ya han tenido tantas sorpresas. Es un gran gusto estar aquí con ustedes, porque yo valoro mi conexión con EWTN. Esta mañana yo me encontraba pensando cuán extraordinario es. Este año es el aniversario 50 de mi ingreso a la Iglesia Católica. Yo tenía 12 años cuando fui recibido, así que ya les he revelado un pequeño secreto. Pero eso me recuerda en particular la extraordinaria singularidad del llamado de cada persona que nos hace Dios. Eso es algo que yo le cuento a mis propios conversos, que al igual que la Biblia, somos llamados por nuestros nombres. Abraham, Moisés. En el bautismo somos llamados por nuestro nombre y somos creados de forma única para el regreso a casa. Por supuesto, ese es el caso al final. Nos encontramos de regreso a casa, de camino a casa, al cielo. Y mi recorrido empezó de manera casi poco prometedora porque, como tú mencionaste, puede que yo suene inglés, pero mi familia es de los Estados Unidos, aunque son originarios de acá. Y un ancestro mío fue para allá en 1642 para ayudar a fundar el estado de Pensilvania. Y él manchó su nombre más adelante al volverse episcopal. Y después peleamos en la guerra revolucionaria y logramos tener uno o dos obispos episcopales en la familia, con la excepción de un número de presbiterianos. Y luego, por el lado de mi madre, tenemos antecedentes muy arraigados de evangelistas del sur. Así que cuando llegué a este mundo, lo último que se le iba a ocurrir a cualquier persona era que yo iba a ser católico. Y supongo que fue porque, en cierto sentido, ya me sentía ligeramente enajenado. No quiero hablar de política, pero creo que en el sur, ese sentimiento acerca de lo que hizo la guerra civil a la identidad estuvo muy arraigado en mi familia. Y al haber sido yo hijo único, yo solía leer y leer y leer. Y también estuve atraído al sentido histórico de la vida del arte y música de la iglesia. Porque yo canto, y el único coro verdaderamente bueno en St. Louis es el coro de la Catedral Católica. Y recuerdo haberle dicho al maravilloso organista y director del coro, yo no soy católico. Y él me contestó, bueno, ¿quién sabe? Por supuesto, para mi madre eso fue como agitarle una bandera roja a un toro. Recuerdo haber ido a la catedral para una ceremonia muy grande. Y Fulton Sheen se encontraba predicando. Y después de eso... Maravilloso. Maravilloso. Y después de eso me lo presentó la persona que más adelante sería mi madrina. Y ella dijo, este niño quiere ser católico. Y su madre no quiere que lo sea. Y ni siquiera ha sido bautizado. Y el obispo Sheen dijo, él tenía un vaso de agua en la mano y dijo, ojalá esta pudiera ser el agua de la renovación. Años después lo volví a encontrar y le recordé ese evento. Y de hecho creo haber contado esta historia anteriormente en EWTN apenas hace un año atrás. Él contestó, yo sabía que había de suceder. Y yo recé para que sucediera. Y creo que esto es algo que nos ha de dar aliento a todos, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y le permitimos que obre en nuestros corazones. Así que cuando yo llegué a esa conclusión y la historia y el arte fueron vehículos, pero solamente son vehículos, porque al final es un llamado de Dios mismo. Y la iglesia a la que yo ingresé en los años 1950 lucía muy maravillosa, efectivamente, en Estados Unidos. Fue la última área de gran expansión. Los conventos estaban llenos, las iglesias estaban llenas, y yo pensé, ¿no es maravilloso esto? No hay problemas. Al entrar a la única iglesia hemos de saber que Dios permite períodos de dificultad en nuestras vidas
y en la vida de la iglesia también por una razón. Y después de que yo gané mi batalla, y fue una batalla de 2 años con mi madre, conocí un maravilloso sacerdote franciscano, el padre de Joseph Adams, quien había renunciado a todo. Él había sido millonario, él pertenecía a la familia de John Quincy Adams. Y él logró convencer a mi madre de que no iba a haber paz en la familia, sino hasta que ella permitiese que esto sucediese. Y también él la convenció de que Dios obra de muchas maneras maravillosas y que ser obstáculo de ello hubiera sido algo muy equivocado. Y ella lo aceptó, y yo siempre he admirado a mi madre. Y 35 años después, ella se volvió católica. Yo la llamé por teléfono desde acá. Ella todavía se encontraba en Estados Unidos. Le dije, ¿qué estás haciendo? Me contestó, bueno, estoy tomando lecciones. Le pregunté, ¿de qué? ¿De baile? ¿De tejido? Ella me contestó, no, para volverme católica. Yo dije, ¿por qué no me contaste? Ella me dijo, yo no quería que pensaras que era por causa tuya. Así que ahí tenemos la conversión. Y es algo curioso. Ella juró, y esto es algo que yo también he observado, que a través de las dificultades y sufrimientos y dolor, mi padre falleció cuando yo tenía alrededor de 14 años después de una larga enfermedad. Y cierta noche él me pidió que le explicara de qué se trataba el rosario. Y yo me encontraba rezando los misterios dolorosos. Y durante muchos años él sufrió de enfisema. Y yo traté de explicarle el hecho de que nosotros podemos usar eso. Y él me dijo, no lo entiendo, pero me parece maravilloso. Y él miró el crucifijo. Y esa fue la noche que falleció. Lo recuerdo. Y cuando hablé con mi madrina, ella me dijo, ¿te das cuenta de lo que hizo tu padre? Le dije que sí. Ella me dijo, él estaba rezando. Otro llamado, creo yo, en cierta forma fue otra conversión. Fue bautismo a través del deseo. Así que cuando yo fui bautizado, mi madre le dijo a mi padre, ¿sabes que este es el final? Está destinado a ser sacerdote. Y por supuesto, eso es lo que el Señor tenía guardado para mí. Pero al principio yo pensé en ser monje. Entonces, poco después de usted ingresar a la iglesia, ¿usted sintió ese llamado? Sentí un llamado muy fuerte a la vida contemplativa. Y así es como yo terminé en Inglaterra. Porque Ampleforth tenía una casa en St. Louis y no tenían noviciado en Estados Unidos. Así que terminé en el noviciado de Ampleforth. Y el abad, quien terminó siendo el siguiente cardenal, el cardenal Hume, me dijo, Ronnie, no creemos que tengas una vocación con nosotros. Así que, como se pueden imaginar, fue un desastre para mí. Pero me dijo, creemos que tu lugar debe ser el oratorio. Le contesté, claro que no, yo quiero ser monje. Bueno, yo vine a la Universidad de Londres a principios de los años 60, en la época de los Beatles. Fue antes de los problemas del 68, pero fue una época interesante porque había una reacción en contra de la hostilidad de los años de la guerra y todo eso. Y yo estaba en un Londres que estaba lleno de vida. Y aún así yo me sentía frío. Traté de apartarlo a un lado, me titulé en literatura inglesa y luego en 1968 vine aquí. Y eso fue algo providencial, porque este lugar fue fundado inicialmente por Newman, en cierto sentido. El cardenal Newman, cuando se volvió católico, acudió al Papa Pío IX y le dijo, ¿qué debo ser? Estaba pidiendo consejo. ¿Debo ser benedictino o dominico? El Papa le contestó, debe ser orador. Es lo más cercano a la vida universitaria de Oxford. Y la mayoría de los padres, cuando yo vine aquí, eran conversos. Y hasta el día de hoy, 5 de nosotros somos conversos. Y esa tradición continuó. Y San Felipe, quien nos fundó, San Felipe Neri, también tenía ese pensamiento de que la conversión es un suceso diario. Estoy seguro que tú también has encontrado esto. Sí, sí. Cuando yo recibí una señora en la iglesia hace poco tiempo, tenía casi 80 años de edad y me dijo, no quiero que me digan conversa. Yo le pregunté, ¿qué le gustaría? Me contestó, quiero que piensen de mí que soy una persona que está haciendo progreso. Le dije, ¿qué tal si le llamamos progresista? A ella no le hizo mucha gracia, pero lo es. La conversión es el proceso de acercarse a Dios. Y yo le doy gracias a Dios a diario por eso. Es el don más maravilloso. Pero lo que yo creo que la gente debe meditar es sobre la inestabilidad
del mundo. Y efectivamente, la perspectiva mundial en general es un desafío mayor que nunca antes para la conversión. Porque cuando uno está en medio de una gran ciudad, como lo es Londres, yo estoy encargado aquí de la música y también me encargo de la organización laica llamada Los Hermanos del Pequeño Oratorio. Y lo que me llama la atención es cuán valiente tiene que ser la persona hoy en día para vivir una buena vida católica. San Felipe lo hizo y nosotros lo hacemos aquí por medio de los sacramentos, en particular la confesión frecuente y la Eucaristía en la misa. Y eso también es parte de mi conversión. Yo fui a la iglesia local y ardía una luz. Yo pensé, esto es muy raro, no se siente como otras iglesias que yo conozco. Se siente como si alguien estuviese aquí presente. Y por supuesto que así era. Y esto se encuentra al centro de nuestra fe, ¿no es cierto? La presencia partícipe del Señor en los sacramentos. El Santo Padre actual está muy determinado a volver a poner lo sagrado al centro. Y eso es parte de nuestra vida en el oratorio. Nuestra liturgia permanece centrada en lo sobrenatural. ¿Nos podría hablar un poquito más sobre este lugar? Porque, como mencioné en un programa anterior, una de las primeras cosas que noté cuando entré de la calle a esta área, aparte de la maravillosa estatua de Newman que se encuentra allá afuera, es que ustedes tienen 7 misas los domingos. Es muy... Tenemos una el sábado por la noche, tenemos 9 en conjunto. 9. Ahí tenemos la gama completa de posibilidades. 2 de nuestras misas dominicales son en latín. Tenemos un coro muy bueno, pero también durante la semana aquí siempre hay un sacerdote disponible y el número de conversos se eleva nuevamente. Hubo un periodo de escasez a comienzos de los 70s, pero tenemos un grupo juvenil de 120 jóvenes que se reúne una vez al mes. Y de entre ellos ya hemos tenido 25 conversos. Y este es el mensaje de San Felipe y del Padre Faber, porque el Padre Faber... Háblenos un poquito sobre él, porque estamos más familiarizados con el Padre Newman. Sí, Faber probablemente en cierto sentido tuvo una mayor influencia popular sobre la Iglesia Católica en Inglaterra que Newman, porque él era un popularista. Empezó como evangélico y se volvió clérigo de la alta iglesia, y cuando vino a fundar el oratorio, él trajo consigo ese fervor y ese fuego evangélico, pero acompañado del sentido de lo sacro de la alta iglesia. Y compuso unos himnos maravillosos y escribió libros maravillosos de espiritualidad. El Papa Juan XXIII, el Beato Juan XXIII, siempre tenía un libro del Padre Faber en su mesita de noche. Y yo siempre digo que Faber suena mejor en italiano que en inglés, porque él tenía un estilo exuberante y maravilloso. Pero él hizo un gran número de conversos influyentes. Pero creo que cuando hablamos de conversos influyentes, tenemos que recordar nuevamente que cada persona tiene una contribución única. Y por lo tanto, si permitimos que prevalezca esta idea de la gente en la misa, nos olvidamos de esa singularidad. Por eso tenemos los problemas con el aborto y todo lo demás. Cada niño es único. Y la eutanasia, cada persona es única. Y cuando venimos a nuestro regreso a casa, eso es lo que también reconocemos. Que cuando recibimos esa vela en el bautismo, y yo recuerdo mi bautismo. Cuando yo digo eso, la gente me pregunta, ¿usted recuerda cuándo fue bautizado? Y yo le contesto, claro, yo era muy precoz, pero todavía guardo mi vela. Y eso es lo que queremos mantener encendido. Y la conversión, tú debes de tener muchas historias diferentes, pero ese tema continuo, la verdad y la autoridad. Y la gracia, son 3. Cualquiera que se vuelva católico ahora se vuelve católico por las mismas razones. Y la continuidad del llamado es central. Y también diría a todos los que nos oyen
que este llamado a la conversión empieza cuando hacen el ofertorio matutino y lo viven durante el día. Háblenos acerca del ofertorio matutino. Como converso, yo nunca escuché la frase de ofertorio matutino antes de volverme católico. Y después de volverse católico, uno lo ve en los libros de oración. Pero uno no escucha hablar al respecto. Se trata de ofrecerle todo a Dios. Cuando nos levantamos por la mañana, lo cual siempre es una experiencia sorprendente, me parece a mí, y entregarle todo a Dios. Oraciones, alegrías, trabajos, sufrimientos. Y creo que esta es la respuesta a la conversión. Vivir ante la presencia de Dios, a diario. Tratar de canalizar lo que ocurre hacia esa perspectiva de gracia. Es como mirar a través de algo y ver la perspectiva apropiada. Cuando yo era protestante, yo tuve una reconversión como adulto. Cuando yo tenía poco más de 20 años, y el pastor que me llevó hacia la fe también me habló acerca de ese ofertorio matutino, aunque él no lo llamaba por ese nombre. Pero lo que él me indicó es aquel pasaje en Gálatas 2, donde dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Él me dijo, eso lo haces todas las mañanas. Eso, Sí. Eso era de lo que estaba hablando. Y es algo muy reconfortante pensar que cuando nuestro Padre nos mira desde el cielo, que lo que Él ve se trata de su Hijo Divino. Porque nosotros, de hecho, hemos sido incorporados a la vida de Cristo. Y yo siempre le digo a las personas que no te sorprenda si la iglesia, si la institución tiene dificultades, o incluso a veces puede ser algo sin atractivo. Eso es parte de la historia de la lucha continua por la santidad de la iglesia. Y después de todo, la conversión se trata de la santidad, ¿no es cierto? Yo sé que ya he mencionado esto en el programa El Regreso a Casa, tal vez demasiado a menudo, pero hay un viejo refrán de los santos. Dice, en el camino del Señor aquel que no progresa retrocede. Háblenos sobre eso, porque uno de los peligros es que la gente piense, a través del bautismo y la confirmación ya he llegado. Y uno nunca llega. Se trata de un recorrido. Yo recuerdo que en una ocasión yo traté de ser ermitaño y no tuve mucho éxito. Yo hablaba demasiado. Y mi maestro de novicios, cuando le preguntábamos, ¿cómo está, padre?, solía contestar, muriendo todos los días. Y eso me pareció un poquito macabro. Pero por supuesto, lo que él quería decir era que tratamos de morir en relación a aquello que no es Dios. Y ese es un proceso que dura toda la vida, ¿no es cierto? Y llenos de alegría y desafío. Y Felipe fue el apóstol de la alegría cristiana. Y por eso es que al ingresar al oratorio y haber vivido aquí toda la vida, porque nos quedamos en una sola casa para toda la vida, la gente dice, ¿cómo puedes soportar estar en el mismo lugar con las mismas personas? Y yo les contesto, ustedes ven, es muy parecido a un matrimonio, uno madura. Y la conversión también es de la misma forma. Uno madura a diario y muere con respecto a las cosas que no están relacionadas con Dios. Y también vivir para la resurrección. Porque los no católicos a veces se equivocan con esto. Dicen, los católicos le ponen mucho énfasis al sufrimiento. Yo les digo, no. Únicamente mencionamos el sufrimiento porque es redentor. Y si nos unimos a nosotros mismos con ese aspecto redentor, de todas formas, no podemos alejarnos de este. Así que cuando yo le hablo a la gente sobre la conversión, yo tengo en mente a San Felipe continuando la tradición. Fue un buen toscano, San Bernardino de Siena. Él solía reprender a las personas. Él no era la persona más cariñosa del mundo, pero predicaba la conversión. Y se metió en problemas a causa de ello. En grandes problemas. Así es. En cierta forma se acercó demasiado a las llamas, pero cuando San Felipe fue a Roma, de hecho él fue el instrumento de la reconversión de Roma a la vida cristiana. Él se encontró justo al centro de ello. Así que en Roma a él se le llama el segundo apóstol. Y cuando uno se pone a pensar en quién fue el primer apóstol, no está nada mal. ¿Qué tal la reconversión de Londres? Bueno, rezamos a diario para que suceda. Es una de nuestras... El domingo después de vísperas rezamos la oración que escribió el cardenal Weisman para la conversión de Inglaterra, porque Inglaterra era considerada la dote de María. Y yo siempre he pensado que el papel de la Virgen en todo esto va a ser esencial.
que si acudimos a ella, ella va a tomarnos de la mano y guiarnos hacia su Hijo. Y Él nos va a llevar hacia el Padre. Y por eso es que no solamente por Londres ni Inglaterra, sino el mundo entero. Por eso es que estamos rezando. Londres es un lugar maravilloso para vivir, pero también es un desafío enorme. Todo está disponible. Y por eso es que tenemos que hacer atractivo a Dios. Yo estaba pensando acerca de su pasado en San Luis y en los Estados Unidos y en todos esos pueblos. Todas las iglesias son muy nuevas. Pero cuando uno viene acá es difícil ir muy lejos sin encontrarse con un monumento antiquísimo o alguna reliquia o algún recordatorio de la fe de este país. Es un triste recordatorio en cierto sentido, pero también es muy importante verlo como algo positivo, porque si uno es capaz de predicar el Evangelio y de atraer a la gente, a San Felipe no le gustaban los santos tristes y con seguridad él tampoco era así. Entonces tenemos los medios para hacerlo. Yo encuentro que el modelo del oratorio puede ser usado y está siendo usado en muchos lugares. Y en Sudáfrica, en donde tenemos un grupo de oradores que siguen la tradición inglesa, en una comunidad afrikaans, lo que ha sorprendido a las diferentes ramas de la comunidad es la sequedad del Padre. Y esto es algo por lo cual tenemos que orar. La alegría cristiana. La alegría cristiana. Claro que sí. Yo estaba pensando en una parte de ese recorrido que usted no mencionó en este episodio y que yo recuerdo que usted mencionó en una ocasión anterior. Fue cuando usted era un muchacho hambriento después de leer. Usted había leído todos los libros infantiles en la biblioteca y fue a buscar al bibliotecario que por casualidad era católico. Así es. Y lo que eso me recordó es que cada católico individual nunca sabe cuándo lo que ellos hacen por la fe puede afectar a una persona. Sí, y es individual también. Sí. Y creo que ella fue maravillosa. La puedo ver ahora. La señorita Casey, ella solía usar un uniforme a la antigua. Y ella fue atacada por mi maestra de escuela por haberme permitido leer aquellos libros peligrosos. Y ella le contestó, yo soy la bibliotecaria. Espero que ella esté en el cielo, mirándonos desde arriba, diciendo, me alegra haberle permitido leer lo que no debía haber leído. Hizo una diferencia. La idea acá es nuestro llamado. Cuando pienso en los desafíos de Newman hacia los laicos, él estuvo en este lugar. Y cada persona laica individual potencialmente es esa semilla para la conversión de otra persona. Así que hay que estar atento en todo momento para esa oportunidad. Eso es lo que hacemos en la misa. Llamados por la palabra de Dios, lo recibimos a Él y lo llevamos a los demás. Pero tenemos que recibirlo. Eso es otra cosa que realmente me llamaba la atención cuando me volví católico. La reverencia hacia el Santísimo Sacramento y la tranquilidad y la reflexión de la misa. Y eso es algo en lo que podemos trabajar cada uno de nosotros. Sí, aunque a veces perdemos un poquito de eso. Está presente aquí en el oratorio. Yo creo que sí. Brevemente, El pequeño oratorio. es más antiguo que la iglesia principal, ¿verdad? Sí, porque la casa en realidad fue construida en 1849 y Newman le dijo al padre Faber, construye la casa primero. Siempre puedes recaudar dinero para una iglesia, pero hace falta un lugar donde puedas vivir. Y esta era una aldea, era la aldea de Brompton. Y Newman dijo, me temo que has elegido una pequeña aldea demasiado lejos del centro de Londres. Y miren lo que ha sucedido. Aquí nos encontramos. Hay dos grandes símbolos del mundo moderno en esta calle. Tenemos el oratorio que trata de predicarle el evangelio al mundo moderno. Y tenemos a Harrods, una gran tienda. Y también tiene un domo. Quiero añadir algo. Tienen ustedes el Museo de Historia Natural, el cual es casi otro templo para un Dios diferente. Con seguridad lo es. El sentido del humor de San Felipe, creo yo. Padre, ¿nos puede bendecir? Es el gran gusto pedirle a Dios que bendiga a todos los que estén mirando este programa, aquellos que contribuyen a este. Que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre.
Un gusto. por habernos acompañado en el regreso a casa y por habernos permitido estar aquí en el oratorio. Es un gran privilegio para nosotros. Muchas gracias. Espero que este programa les haya animado en la fe y que Dios os bendiga y nos volveremos a ver nuevamente pronto.